Bueno, entonces, en este ejercicio vamos a utilizar lo que es transformación de fuentes para hallar la corriente y el voltaje en la resistencia de carga, la que está de azul. Vamos a utilizar lo que es transformaciones de fuentes para simplificar este circuito a una mínima expresión, a un circuito que solamente tenga una resistencia y una fuente de tensión, una fuente de corriente. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Bueno, entonces, la transformación de fuente me dice que una fuente de voltaje en serie con una resistencia la puedo transformar a una fuente de corriente. Y una fuente de corriente en paralelo con una resistencia lo puedo transformar a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, por ejemplo, eh, vemos de que, por ejemplo, esta fuente de voltaje está en serie con esta resistencia. Entonces, acá podemos hacer una transformación de fuentes. Y, por ejemplo, esta fuente de esta Son paralelos. resistencia de 15 está en paralelo con la de 2 amperios, ¿cierto? Esto es un nodo y esto es otro nodo. O sea que nosotros podemos hacer estas dos transformaciones. Entonces, haciendo esas transformaciones, vale, voy a borrar esto. Voy a transformar este circuito. Entonces, por ejemplo, acá esta primera transformación, la fuente de corriente de eso, digamos la IS, me quedaría que es de 20 sobre 10. 20 sobre 10, eso me da 2 amperios, ¿cierto? Y la R sería igual a 10 ohmios, que es la misma. Y transformando esta fuente de corriente a fuente de voltaje, sería, esa BS sería 2 amperios por 15 ohmios, o sea que eso me da 30 voltios. Y la resistencia me sigue siendo de 15 ohmios. Entonces, haciendo esa transformación, yo puedo rebujar el circuito. Yo puedo rebujar el circuito de la siguiente manera. Acá una fuente de corriente. Y desde estos terminales, desde acá a este terminal, me queda la transformación. Entonces me queda acá 2 amperios y acá 10 ohmios. Profe, ¿y cómo se sabe la dirección de la flecha de la corriente? Bueno, esas direcciones se sacan de la siguiente manera. O sea, por ejemplo, una fuente de voltaje tiene esta polaridad, ¿cierto? Más o menos. Si yo la transformara a una fuente de corriente, la polaridad me tiene que quedar de la misma manera. O sea, la fuente de corriente me tiene que quedar apuntando hacia arriba. ¿Sí? Listo, profe. O sea, hacia donde De va esta el más manera. es que va la dirección de la corriente. Sí. Si yo tuviera la fuente de corriente, por ejemplo, la fuente de voltaje, de esta manera, menos más, la, Quedaría hacia abajo la flecha. la flecha quedaría hacia abajo. ¿Listo? Bueno, listo. Continuamos acá. Entonces, acá me queda una resistencia de 20 ohmios. Y acá hice transformación desde este punto hasta este punto. Entonces, de ese punto a ese punto yo transformo debo colocar la fuente de voltaje, ¿no? Entonces, acá me quería menos, más. Y esta era de 30 volts. L-U-L-I, Luli. El micrófono, por favor. 15 ohmios. Y acá, bueno, 10 ohmios. Lo que voy a tratar de no tocar es la resistencia de carga. Por ejemplo, si yo transformara acá la fuente a una fuente de corriente, pierdo la resistencia de carga. ¿Sí? Aunque, Profe, los 5 ohmios de abajo. sí, los 5 ohmios me los comí. Ya lo...
esta era 10. Y acá me queda la resistencia de carga, que es la que voy a tratar de dejar intacta, ¿no? Entonces, mi objetivo es tratar de simplificar el circuito. Bueno, entonces veo que, por ejemplo, estas dos resistencias, ¿cómo se encuentran? En En paralelo, paralelo. ¿cierto? Entonces puedo hacer el paralelo de esas dos resistencias. Ya vemos a esa resistencia, bueno, coloquemos que R es igual a 10 por 20 dividido entre 10 más 20, o sea, eso es 200 dividido entre 30. Esto creo que es 6,67 ohms, ¿cierto? 20 tercios. Listo, entonces si yo hiciera ese paralelo, acá solamente me quedaría una resistencia y esa resistencia me quedaría en paralelo con una fuente corriente, o sea que yo puedo volver a transformar acá hago esta transformación, esta simplificación, estas dos resistencias las vuelvo una sola, hago el paralelo y veo que esa resistencia de esta R queda en paralelo con la de 2 amperios, entonces desde estos terminales A y B puedo volver a hacer una transformación de fuente. Y entonces, si hago esa transformación de fuente, por ejemplo, BS me quedaría 2 amperios por R, que es de 6,67 ohmios. Entonces, eso me da 2 por 6,67. 13,34 voltios. Bueno, entonces haciendo eso, el circuito me quedaría de la siguiente manera. La polaridad me queda de esta manera y acá me queda 13,34 voltios con una resistencia de 6,67 y acá iba el terminal A y acá iba el terminal B. De ahí prosigo y me queda una fuente acá de 30 voltios. $15 ohmios. Y acá 10 ohmios. Bueno, entonces acá me queda y ahí ya vemos de que el circuito se me va simplificando. Ya por ejemplo este circuito ya solamente tiene 2 mallas. Voy a tratar de mirar de que por ejemplo todos estos elementos están en serie. Mire. Esto es un nodo secundario. Esto es otro nodo secundario y otro nodo secundario. Puedo afirmar de que 5, 6,67 y 15 ohmios están en serie. Y estas dos fuentes de voltaje también están en serie, entonces puedo sumarlas. Entonces, si sumo esas dos fuentes de tensión, como lo vimos en la clase pasada, pues definiría un sentido. Entonces acá me quedaría menos 13,34 menos 30, o sea que eso me quedaría de 43,34. De tal manera que acá me toque por el negativo. Menos más.
Entonces acá me queda 43,34 volts. Y esto me queda 15 más 5, 20, 26,67 la resistencia. Listo. Desde acá voy a tratar de hacer la transformación de fuente. Voy a transformar esto a una fuente de corriente. ¿Con qué fin? Con el fin de poder operar estas dos resistencias. Estas dos resistencias no están ni en serie ni en paralelo, pero al hacer una transformación de fuente, estas dos resistencias me van a quedar en paralelo y las voy a poder operar. Entonces ahí la fuente de corriente IS me quedaría 43,34 dividido entre 26,67. Entonces 43,34 dividido entre 26,67. Eso me da 1,62 amperios. Por lo tanto, el circuito me quedaría de la siguiente manera. Listo. Entonces estas dos resistencias las puedo volver un paralelo. Y después puedo, después de que haga el paralelo de estas dos resistencias, puedo volver a hacer una transformación de fuente con el fin de que solamente me quede una malla. Entonces, esto es A, esto es B. ¿Uno puede hacer todo de manera directa o puede hacerlo paso a paso? De manera directa, ¿cómo así? O sea, de manera directa como usted lo está haciendo, que, o sea, saca el paralelo y de una vez saca la conversión de la fuente para pasar la voltaje, a fuente de voltaje, más la resistencia en serie. Sí, desde que eso esté bien, no hay problema. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, entonces hago la resistencia ahí, que sería 26,67 por 10 dividido entre la suma de las dos, que sería de 36,37. Y ese paralelo. Entonces, 26,67 por 10 dividido. Eso da 7,27. Y por lo tanto, la fuente de voltaje BS sería igual a 1,62 por 7,27. Entonces, si multiplico 1,62 por 7,27, eso me da aproximadamente 11,78 voltios. De esa manera, por ejemplo, ya el circuito me va quedando, me queda de la siguiente manera.
11,78. Acá una resistencia de 7,27. Acá la fuente de... Y ya, por ejemplo, ahí simplemente me queda un circuito que solamente me tiene una malla. Estas dos fuentes las puedo operar. Las puedo operar, las puedo sumar. Entonces, por ejemplo, si yo las sumara, por ejemplo, en sentido horario, sería menos 728 más 12, menos 11,78 más 12. Eso da 0,22 voltios. Entonces, bueno, esto, si lo veo así, el circuito me puede quedar, como me quedó positivo, el positivo me tiene que quedar abajo, entonces acá más, menos. Y acá una resistencia de 7,27 ohmios. Y acá una resistencia de 5 ohmios. Y me piden el voltaje y la corriente en ese circuito. Entonces, si me piden el voltaje, por ejemplo, la corriente, ahí puedo hallar la corriente. Por ejemplo, si la hallara en el sentido horario, ahí la corriente me quedaría negativa, ¿no? Entonces, la corriente ahí sería menos el voltaje 0,22 dividido sobre la suma de las dos resistencias. Profe, ¿por qué quedaría negativa la corriente? ¿Qué horario quedaría positivo, no? Porque es en un circuito, que hay una sola fuente, si la corriente, el sentido de la corriente siempre va a partir del terminal positivo al negativo, o sea que la corriente iría así para que me quede positiva cuando hay una sola fuente de corriente. Eso lo Ya sé que vimos la toma, cuando vimos lo que fue el método de reducción y cuando hacíamos superposición, que teníamos que definir cómo iban el sentido real de las corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo la definiera acá en sentido horario, esta corriente me va a quedar negativa. Y ustedes pueden hacer la LBK. Si ustedes hacen la LBK, dice 0,22 más más esa resistencia, más esta resistencia. Y esto es igual a 0. Por ejemplo, más 7,27i más 5i. Suman así y este 0,22 pasa acá negativo. Y esto lo pasan a dividir, que acá lo estoy sacando ya directo. Les estoy diciendo voltaje sobre la suma de las dos resistencias. Lo estoy haciendo de manera directa. Entonces ese punto 22 lo voy a dividir entre 7,27 más 5. Y eso me da aproximadamente 17,93 miliamperios. Y si yo quiero calcular el voltaje en esa resistencia, sería 5 por I. Bueno, esto es negativo, ¿no? Si calculo la corriente así y el voltaje así. ¿Sí? Si yo calculo el voltaje en esta dirección y la corriente en esta dirección y el voltaje en esta dirección, estos valores me están dando negativos. Lo voy a multiplicar por 5 y eso me da menos 89,75 milivoltios. Y ahí ya terminé el ejercicio. Otra forma de calcular el voltaje es utilizando una fórmula que es muy popular, que es la fórmula de divisor de tensión. La fórmula de divisor de tensión me dice que el voltaje ahí, en esa resistencia de carga, sería la resistencia de carga por el voltaje de la fuente, pero dado que lo estoy tomando en ese sentido,
Entonces sería menos 0,22 y dividido sobre la suma de las dos resistencias. Y eso me tiene que dar este voltaje. Bueno, listo. Ahí termino de grabar.